Bueno, buenas, ¿qué tal? Estamos aquí con Raúl Montalvo, que, bueno, muchísima gente lo conoce, ya que tiene Smartia y aparte una comunidad brutal en LinkedIn, donde hace posts que a mí me encantan porque sin pelos en la lengua dice verdades y sin pelos en la lengua y además muy lógicas. Y nada, ha venido a Sailing Away y a contar un poco su historia y hablar sobre fidelización y sobre retención, que es un pase del funnel que yo creo que mucha gente no lo trabaja bien y creo que puedes aportar muchísimo valor. Raúl, ¿qué tal estás? Muy bien, un placer, Pablo. Igualmente. Pues nada, ¿cómo comenzaste realmente en esto del inbound marketing con, bueno, ahora tienes Smartia, pero he visto que tienes muchísima experiencia adentro. ¿Y cómo has decidido que realmente es la estrategia más buena para vender, atraer el cliente por inbound marketing? A ver, básicamente cuando monté Smartia lo que veía es que en marketing la mitad de la gente, o un porcentaje más alto incluso, lo que hacía básicamente es distribución. Es decir, no aportaba nada a la cadena de valor. Desde la agencia de arriba hasta el gente muy abajo, muy abajo. Entonces, la única forma que podía hacerlo era o generar un producto, lo cual es caro y yo no tenía los contactos de esta gente que te invierte en inversiones brutales Sí. y no podía, aunque sigo con ello. O bien generar valor. ¿Y generar valor en qué? En lo que yo sabía, que era básicamente estrategia. Entonces, investigué diferentes metodologías y a mí la metodología del inbound me parecía una forma muy racional de hacer las cosas. Y como yo todo lo hago de forma racional, pues soy informático, Sí. pues entendía que efectivamente era la mejor forma de hacer marketing. ¿Y puedes explicar un poco, por si alguien no sabe lo que es el inbound marketing, por si hay gente que nos escucha y no sabe mucho? ¿Puedes explicar un poco sobre esto? Pues evidentemente, inbound es lo contrario de outbound, es decir, lo contrario de spamear. Y esto lo digo yo que he sido spammer en varias empresas. Al final es atraer. Y atraer, ¿a quién atraes? Atraes a tu público objetivo. Cuando atraes a un público, lo que quieres hacer es convertirlo en un lead para poder comunicar con él. Entonces, esta es la siguiente fase. Lo atraes, conviertes. Luego viene el proceso de la venta hasta que lo cierras, o sea, sabiendo un poco quién es y por dónde funciona esa persona, cómo se mueve, le convences y le guías en el proceso de venta. Y una vez que lo has vendido, le mantienes enamorado, que es la fase última, que es la del delight. O sea, que realmente a través de contenido tú los atraes ya con un contenido de valor y ya empieza tu relación donde trabajas mucho el tema de la fidelización, ¿no? Efectivamente, a través de contenido. Y contenido es cualquier cosa, porque también siempre la gente habla de contenido, es un post. No, tú puedes atraer gente a través de SEO, pero puedes atraer gente por miles y otras formas de contenido. Yo, por ejemplo, el 80-85% de mis clientes vienen de LinkedIn. Sí. Genero contenido allí igual, pero en SEO me muevo poco. ¿Por qué? Porque competir con gente que se ha metido mucho antes a hacer inbound y que han copado todo a nivel de SEO, primero aburre y segundo cansa. Ya ves, de hecho es súper interesante eso porque yo también me di cuenta, digo, si voy a competir con SEO, con gente que realmente lleva muchos años haciéndolo, voy a perder mucho el tiempo y creo que LinkedIn es una muy buena red para hacer posts cortos de valor y atraer a mogollón de gente, la verdad, yo he visto un potencial increíble. Y Entonces, además, dime. y además segmentas mejor. Sí, además segmentas mejor, de hecho, eso es verdad. Entonces, en tema de fidelización o como le llamas así un poco más, enamorar a tus clientes, ¿no? ¿Cuáles crees que para ti que son las claves o los factores más importantes para conseguirlo? A ver, yo creo que siempre que hablas de enamorar, esto es una pareja. Entonces, siempre que hablas de enamorar, en este caso con tu chica, ¿qué tienes que hacer? Escucharla. Porque si no la escuchas, estás jodida. Y otra cosa que debes de hacer siempre es preguntar. Intentar que no te diga qué pasa y sea nada, pero si no escuchas, si no preguntas, mal vas. Luego, a la hora de mantenerlo enamorado, hay mil historias, pero si no haces esas dos cosas básicas, puedes generar contenidos exclusivos, puedes generar encuestas con cabeza. O sea, básicamente lo tienes que hacer. Todo lo que hagas, hacerlo con un objetivo. Un objetivo. Que es algo que también se olvida. Al final la gente, bueno, vamos a hacer una encuesta porque está de moda. Y tienes una encuesta con 18 pasos. Esto es una mierda, hombre. Lo que tiene Claro. sentido es hacer una encuesta con el objetivo de conocer mejor a esa persona, a ese cliente, de ayudarle y cuando lo hayas hecho y hayas escuchado y hayas hecho lo que él te ha pedido, se lo comunicas también. Sí. Porque ese feedback es importante. Eso Entonces, al final de tema de entrevistas, ¿cómo la soléis hacer vosotros? O sea, ¿vosotros llamáis directamente al cliente o le ponéis un botón de feedback o por email? ¿O cómo lo soléis hacer que tú veas que tengas un feedback bueno y que puedas sacar información buena? a ver, yo creo que tienes feedback para todos. Siempre y cuando tengas un objetivo podrás sacar una estrategia. Al final,
la base parte de tener objetivos claros. Pues imagínate, quieres saber si los clientes están satisfechos con el reporting. Pues hombre, si tienes 5 clientes puedes llamarles. Si tienes 50, pues igual, pues una encuesta. Entonces, depende un poquito de todo. Pero el objetivo será saber si el servicio postventa es bueno. Bueno, pues tendrás que definir una serie de preguntas que de verdad te contesten a esa necesidad. Entonces, todo parte de tener objetivos claros. Y a partir de ahí, pues tú conoces a tus clientes y sabes además si son más de llamadas o son más de encuesta o son más de generar una comunidad o son más de contenido exclusivo, que también es una forma de generar ese enamoramiento. Y, o sea, formas hay miles, básicamente. Lo que ocurre es que muy poca gente tiene en cuenta esta fase de fidelización que también se llama. Eso la verdad que tiene toda la razón, porque creo que se trabaja como muchísimo la adquisición, la conversión, todo esto, pero luego el tema de fidelización, que además creo que va también con el referral, es decir, que luego te hagan referencia del producto y tal, se trabaja súper poco ahora mismo. Bueno, no poco, pero que pocas startups le dan importancia, creo yo. Sí, efectivamente. Yo creo que primero, es el gran desconocido, porque la gente se basa en vamos a captar 20.000 clientes. Pero si todos sabemos que captar un cliente nuevo es 7 veces más jodido que mantener al que tienes, ¿por qué no pones foco precisamente en esa fase para mantenerlo? Los clientes al final se van por un mal servicio, que no es un porcentaje excesivamente alto de las ocasiones, por falta de comprensión, es decir, porque no lo escuchas, lo has dejado abandonado, o porque haya una mejor oferta, es decir, no has escuchado y no has mejorado tu producto. Exacto. Entonces, hombre, todo eso sencillamente haciendo una serie de pautas muy sencillas va a tener posibilidades de mantener durante más tiempo. Y todos hablamos del CAC, el lifetime value, y luego no lo llevas a la práctica en la forma en la que mejor podrías aumentar esos números. Parece un poco absurdo, pero es cierto que ocurre, ¿eh? Exacto, no, totalmente de acuerdo. Y esto que yo tengo ahí una hipótesis, bueno, tengo una opinión sobre esto, pero creo que tú también tienes un poco la misma, es todos nos están siempre diciendo adquisición, tal, todo como muy escalonado, ¿no? Pero al final la fidelización se puede hacer en todos los pasos, ¿no? O sea, realmente tú la estás haciendo siempre, da igual el paso que sea. Claro, es que sabes qué pasa, se habla mucho de términos y la gente solamente repite, pero no profundiza. Al final habla de customer centric. Si el usuario está en el centro, sí, alrededor de él está todo el resto. Y alrededor de él habrá una fase de delight, de enamorar. Pero está alrededor, es decir, le va a afectar en cualquiera de los tramos, al inicio de la conversión, en medio, como cliente, en cualquiera de esas fases. Esto puede ocurrir cuando abandonas un carrito y te hacen una buena oferta, eso es enamorar, coño, le estás atrayendo, le estás dando un trato diferencial y aún no era cliente. Entonces, hay que enamorar en cada una de las fases, no hay que centrarse en ser cuadriculados. O sea, que realmente al final, sabiendo esto, la gente debería empezar a darle muchísima importancia al tema de la fidelización y encima en todos los pasos, ¿no? Yo, de hecho, en todos mis clientes que tienen ya activos, que parten de un proyecto con antigüedad y con base de datos y con clientes, empezamos por la fase de fidelización. Es la que, a nivel de quick wins, es la que más rápido te los va a dar. Qué bueno, no lo sabía. O sea, la habéis cambiado realmente al final casi el orden, ¿no? Es que normalmente la gente lo hace en el cuarto lugar, pero si tú ya tienes clientes y sabes qué quieren esos clientes y les preguntas, probablemente podrás hablar incluso del producto. Tiene mucho que ver también incluso con el growth hacking. Sí. Ya mejoras el producto. Entonces, tiene lógica que le preguntes a los clientes, que avances con ellos y que incluso esas preguntas te puedan llevar a un upselling, a un cross-selling en muchos de los casos. Y desde luego mejora el trato con el cliente. Sí, ¿no? Y además les haces también sentir un poco importantes, ¿no? Que también es una forma de enamoramiento brutal, creo yo. Claro que sí, hombre, en el momento de preguntas, y ellos se sienten escuchados, funciona perfectamente. Exacto. Entonces, tenía aquí otra pregunta porque yo he creado Share in a Way con el sentido de que al final la gente realmente pueda aprender de experiencia real y con personas reales como tú, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos, tú que trabajas con muchos servicios a través de Smartia, qué ejemplos podrías decirme? Oye, pues hicimos esto o hicimos lo otro con diferentes empresas para poder llegar a aumentar la fidelización o el enamoramiento con esos clientes. Pues mira, te cuento un par de casos. En el primer caso era una marca de coches de lujo, además todoterrenos, unos 100.000 pavos el coche, a partir de 100.000. Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de coches? ¿No, Raúl? Sí, de los que he pasado por la calle y no me compraría nada.
Pero lo que ocurre con esos coches es que tiene un público, un buyer persona muy similar. Básicamente es directivos o responsables de grandes empresas que por renting normalmente le dan estos coches o gente con mucha pasta. Así de sencillo. ¿Y qué les ocurría? Pues que esta gente lo que hacía era llevarles al Jarama, al Montmeló, etcétera, a un circuito a enseñarles a conducir. Pero esto durante años y años. Sí. Al final la gente deja de ir, porque además estas personas son fieles a la marca. En la mayoría de los casos, pues el que es de BMW es de BMW, el que es de Range es de Range, etcétera. Entonces dejaban de asistir y nos preguntaron, oye, ¿qué posibilidades hay de hacer un ciclo de enamoramiento diferente? Básicamente lo que hicimos fue investigar quién es el buyer persona, pues eso, directivos de grandes empresas, con mucha pasta, con unos salarios muy altos. ¿Y qué buscaban? Que al final tienes que cubrir las necesidades de ese buyer persona. Pero lo que buscaban básicamente era incrementar todo eso. Más negocios, más contactos y con gente de su perfil. Entonces, coño, los compradores de esos vehículos ya eran gente de ese perfil. Es decir, tienes una comunidad ahí que no estabas aprovechando. Entonces, decidimos que en lugar de unas horas en el Jarama, eran un fin de semana en Santillana del Mar, porque era un vehículo off-road. Habían clases en circuito, pero off-road, por un piloto de rally y tal. Pero los puntos fuertes es que antes del evento montamos una mini red, un mini LinkedIn, en el que cada uno exponía sus necesidades. Oye, pues busco contactos para importación en China. Yo busco meterme en el negocio petrolero en Arabia Saudí. Yo hago negocio con USA. Y cuando llegaron al evento, con una participación del 98%, lo que ocurría es que surgían de verdad relaciones. Ya no era un tema del vehículo, no era un tema de tal, era un tema de relaciones. Eso al final la marca la fortaleció, bueno, la fortaleció tanto que los periodos medios de renting se redujeron porque pusieron como condición para asistir a ese tipo de eventos el tener el vehículo comprado ese año. Qué bueno. Lo cual incluso mejoró la rentabilidad o las ventas de la marca. Y es básicamente escuchando. Y te pongo otro caso, por ejemplo. Sí, no, al final lo que has dicho es interesante porque es de, ostras, ¿qué quiere esta gente? ¿Cómo lo puedo hacer? Y encima saca un beneficio brutal que no se había hecho nunca, claro. Claro, lo que decías es escuchar. En el momento que escuchas, las cosas cambian. Porque al final vamos mucho de gurú, pero ¿qué coño? Si esto lo más fácil es preguntar y sobre eso actuar. Y si tienes 100 clientes, pues qué mejor test puedes hacer ahí que no imaginar qué podría ser o qué no debería ser. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y te pongo un ejemplo que tengo también con un cliente, es una clínica de lujo aquí en España. Clínica de lujo, te hablo que el ticket medio son unos entre 15 y 20.000 euros la semana. Más alojamiento. Vale. También baratita, ¿no? Aquí van los del Rangi, solamente. Exacto. Entonces, ¿qué les ocurría a ellos? Pues fíjate, al final es un tema de lujo y el lujo se sigue moviendo como hace 30 años. Se mueve muy elitista, pero es que hay gente con un poder adquisitivo muy alto que no quiere ese tipo de elitismo, que se mueve en otro tipo de ambientes. Hay muchas startups americanas, no solamente las conocidas, que tienen mucha pasta a esos jóvenes y que se mueven de una forma diferente. Entonces, ya la comunicación también del lujo debe empezar a tender un poco menos hacia la caspa y más a los tiempos actuales. Entonces, por ejemplo, ellos, como mucho, tenían la encuesta de satisfacción al salir del alojamiento. ¿Qué ocurre? Que eso al final tampoco te da más pauta, porque haces una encuesta que lo haces para todo el mundo, siempre la misma, y te ha gustado, no, sí, regular. Entonces, eso no tiene sentido. Lo que le propusimos, al final hicimos, es lanzarle un email con una encuesta razonablemente sencilla. O sea, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Por qué? ¿Lo que menos? ¿Por qué? ¿Y quién de los empleados se merece tu reconocimiento? Y eso básicamente implicaba que se acordasen del nombre de los empleados, que nos decían ellos que esto no iba a ocurrir, que esta gente está a su bola y que... Mira, lanzamos el email, además lo lanzamos primero a una oleada de los que habían pasado durante los 3 meses anteriores, es decir, a cerca de 1.200 personas. Y de esas 1.200 personas hubo una apertura del 85%, o sea que ya es espectacular. Y sobre ese 85% hubo una cuota de respuesta del 80%. Uf. O sea, que lo que ellos pensaban ni siquiera se acercaba. Y daba igual que fuese jeques árabes, que rusos, actores, respondían. Y de ese porcentaje, el 50% se acordaba del nombre de la persona. Qué bueno. Entonces, lo que hicimos después es, porque una vez que pides algo, esto es, bueno, pero es una encuesta para conocerles y profundizar un poco en ellos. El objetivo de esto era, pues, efectivamente, ver cómo funcionaba internamente y quién funcionaba mejor, pero, coño, además hacerle ver a esta gente que les escuchábamos. Entonces, hubieron 3 personas destacadas a los que se les dio durante un mes, o sea, durante una semana, el mismo tratamiento
que habían escogido ese tipo de personas, pues eso, 15.000 euros en alojamiento con tal, y se hizo una especie de vídeo de tal, y se le envió a esas personas. Oye, mira, pues a las que habían votado estas personas, se le envió, oye, mira, a quien tú, algo además personalizado, a quien tú has votado, ha pasado esto, este es su vídeo, aquí hay otras 2 personas que también. Es decir, personalizado en función de. Y bueno, la respuesta fue del rollo de gente, de este tipo de personas, que cuando hay un este de contacto, oye, quería felicitar a María. Y llamaban al hotel, al sitio, para felicitarlos directamente. Entonces, claro, esto a nivel de status quo que mantenían ellos, de cero comunicación, porque son muy élite, a lo que de verdad luego ellos querían y hacían, pues cambió completamente todas las tornas. Ya ves, ya ves. Además que una cosa que igual no te piensas y hasta que no la pruebas, ¿por qué crees que tuvo tanto ratio de apertura ese tipo de emails? ¿Sabrías decir? Porque tienes los datos del 85% lo abrió y tal, pero cuando miras dices, ostras, ¿por qué tanta gente lo abrió y realmente tanta gente contestó? A ver, te digo por qué tuvo tanto ratio de apertura. Primero hicimos test A/B en la parte de los asuntos, con lo cual miramos en los 2 formatos. Oye, ¿qué quieres? ¿El tratamiento que decían ellos, mucho más coloquial o algo mucho más...? Y de repente la gente quería algo más coloquial, quería un trato más humano, más cercano. Qué Y bueno. había una diferencia importante, una diferencia del 30% en cuanto a la apertura, solamente con ese dato. Con lo cual, la mayoría de los emails se fueron hacia donde funcionaba mejor. Y luego la forma de pedir no era quiero que reine esta encuesta. Oye, mira, era muy personal. Has realizado este tipo de tratamiento. Esperamos que tal. Recuerda que si lo pretendías curar es esto, deberías hacer esto. Si no tal, pues estar en contacto. Y además, este mes queremos hacer un premio a los mejores empleados. Entonces, le contabas una historia, iba razonablemente bien hilado y entre medias le seguías aportando valor. Claro. Bueno, te acordabas de que su tratamiento era este, de que para mantenerlo, pues imagínate, antitabaco. Recuerda que este tipo de alimentos te van a ayudar a vencer la ansiedad. Sigues ayudando y al final la gente sí reacciona, porque efectivamente le sigues aportando valor. Claro, Al final, enamorar es eso, le sigues aportando, mantienes esa comunicación. Con estos clientes hacemos una fase de seguimiento brutal. Lo que te he dicho, la gente que ha hecho el antitabaco, a esa gente damos emails durante el siguiente año para saber si ha vuelto a fumar o no ha vuelto a fumar. Le damos menús específicos y comidas específicas, bebidas específicas, según cómo se sienta. Oye, pues siento que me levanto con fatiga por la mañana. Eso es una pequeña encuesta, me siento fatigado por la mañana. Y ahí, de repente, el workflow cambia y le das alimentos para sentirte un poco más fuerte. Eso es enamorar. Al final le estás escuchando y ya es cliente. Y lo que vas a conseguir al final es que vuelva. Y además, como le sigues ayudando, vuelven antes y mejor. Porque, por ejemplo, el que ha vuelto a fumar, y dices, oye, lo importante, si has vuelto a fumar, lo importante no es que esperes a ese punto crítico en el que te va a costar dejarlo, sino ahora, de esta forma, podrías aprovechar y recuperarte en X tiempo. Le escuchas, básicamente es escucharle. Claro, no, y aparte que estás haciendo también como trabajo de follows, de follow-up, de seguimientos, pero claro, seguimientos de valor, que de hecho hoy justamente estaba pensando en cómo hacer eso en GuruWalk. Cómo hacemos follows de seguimiento, pero en el que aportes valor todo el rato. Porque si al final ayudas, es lo que dices tú, que la interacción es muchísimo más grande. Claro, y que al final esto se trata de acompañar. Entonces, si acompañas ayudando, ¿qué van a ayudar? ¿Entre tú y otra de competencia? No, si es que te conocen, si es que le has cuidado. Entonces, eso es lo que decía antes, como una pareja. Si tú a tu pareja la das mismos y la quieres todo el rato, pues difícilmente te va a dejar. Así de sencillo. Me parece muy top, Raúl. Me parece muy top. Entonces, ¿qué herramientas sueles utilizar en tu día a día que digas, es que sin esta herramienta yo no vivo, ¿no? A ver, a mí me gusta mucho el CRM que utilizo, que tiene una parte de notificación de contactos. Además, la puedes configurar. Entonces, cuando alguien entra, por ejemplo, lee un email, me salta una alerta. Y eso da pie, dependiendo de quién sea, a entablar una comunicación con él. Cuando entra en la web, tengo también workflows que me avisan, oye, alguien ha entrado en la web y si entra, por ejemplo, 3 veces, me manda también una alerta. Entonces, con eso, si es un cliente, me permite mucho gestionar esa comunicación. Me pasa pena, por ejemplo, la fase de delight fuera o antes de ser cliente. Cuando yo envío una propuesta, este CRM me permite saber qué páginas ha leído y durante cuánto tiempo. Entonces, yo puedo incluso automatizar en la página de la propuesta económica. Si la ha leído muy rápidamente, le mando un email automático y le digo, revísala bien que no te la has leído con detenimiento.
O si ha estado mucho tiempo, y si ha estado mucho tiempo, le digo, oye, igual te piensas que es caro, pero no es por eso, lo hablamos y lo haces de forma automática. Qué Pero bueno. claro, el tipo siente que estás detrás, que le tienes cariño, ¿no? Que estás un poco más allá del típico email de cómo vas, cómo vas, cómo vas. Sí, sí, claro, que has cambiado la forma de comunicación y aparte que es verdad que a mí no me parece invasivo, que, oye, que te quiero ayudar, ¿sabes? No, no te estoy vendiendo todo el rato y todo el rato. Exacto. Claro, ¿Cómo se llama el CRM para ver si la gente lo puede utilizar también? yo uso el de Haspot. Tú usas el de HubSpot, ¿no? Bueno, al Yo final uso es el el de- Ferrari de los CRMs. A ver, bueno, Ferrari siempre dice que es Salesforce. Lo que ocurre es que el CRM de Haspot es que lo implantas en muy, muy poquito tiempo Sí, y desde el minuto uno es productivo. Y a mí eso me flipa. claro, Porque la gente te vende herramientas que te vamos a desarrollar una herramienta, vamos a implantarla en 9 meses. Hostias, 9 meses. Cuando yo le la herramienta, o ha cambiado el mundo o se te han quitado las ganas. claro. Entonces, en este caso haces así y nosotros implantamos Hub para muchos clientes y una media, en una semana más o menos lo tienen funcionando, incluida ya formación. O sea que Qué bueno. luego hay que mejorarlo, pero de una forma rápida tienes un CRM que puedes gestionar correctamente. Genial, genial. Y bueno, hacemos a todo el mundo esta pregunta. La puedes contestar o si no, nos tienes que invitar a cervezas, ya te he dicho. ¿Cuánto estás facturando con el proyecto de Smartia? Que al final es inbound marketing, algo que es una estrategia que la gente no tal, pero te está yendo muy bien, ¿no? Entiendo. A ver, te diría lo de la cerveza, pero por salir a la calle y poder tomarme. Ya Porque ves. va a ser jodida la cosa. El año pasado facturamos más que este, pero tuvimos peor margen. Este año vamos con mucha mejor perspectiva. Hemos cambiado alguna línea de negocio que era menos rentable y los números del año pasado eran 480.000 euros más o menos. Y ahora vais a conseguir hasta más margen, ¿no? Aún facturando Vamos a, menos. vamos a conseguir menos facturación, pero mucho más margen. Bueno, que al final te ayudará, o sea, el siguiente año te ayudará y si superarás la facturación, claro. Yo prefiero eso, prefiero margen. Ya ves, además de verdad. Pues oye, Claro. Raúl, muchísimas gracias de tenerte aquí. Has dado cosas muy claves. Luego transcribiré un poco la entrevista para los puntos claves para que la gente pueda aprender y tal. Y nada, muchísimas gracias por venir. Nada, un placer. Un abrazo. Hasta luego. Bueno.